Muy bien, encontrándonos y contenta de poder tener de ustedes aquellos mensajes y que realmente tienen ganas de ver las cosas, las situaciones, enfrentar los momentos de manera diferente, y eso habla muy bien de ustedes. Todos tenemos un momento en que queremos transformar, ¿no? Que nuestro actuar no sea el mismo, sino que vayamos mejorando por el bien propio nuestro y por el bien de los demás. Y ya que hablamos de los demás, alguien, ¿recuerdan esa imagen que les puse del zapato? Y decían, ¿no? Qué difícil es ponerse en los zapatos del otro. Ahora hablaremos sobre lo que es la empatía, ¿no? ¿Qué es la empatía? Sabemos que la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, pero si diríamos que es ponerse en el lugar de la otra persona, pues es algo muy simple, es algo muy frío, ¿no? Cuando hablamos de la empatía, hablamos de algo muy importante. Hablamos de practicar, por ejemplo, la escucha activa, ¿no? ¿Qué es la escucha activa? Yo puedo platicar con alguien, yo puedo escuchar a alguien, pero puedo estar, como decimos, mi mente en otras cosas, en otro lugar, ¿no? Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en otro sitio. Entonces, cuando hablamos de la escucha activa, no solamente hablamos del oír, sino del entender al otro. Cuando tú entiendes a la otra persona, vas a saber cuál es su percepción de la vida, vas a saber cuál es su forma, ¿no? De sus pensamientos, vas a saber cuál es su cultura, sus costumbres, ¿no? Sus paradigmas. Entonces, a partir de allí, no significa de que si tenga sus paradigmas, sus costumbres, sus formas, sus juicios diferentes a los tuyos son dos polares opuestos, ¿no? No. Significa, ya decíamos una vez más, que nos aprendamos a adaptar a los demás. La escucha activa va a permitir que yo entrene aquella capacidad de aceptar las formas de expresar las emociones de las otras personas. Y hay que tener mucho cuidado porque también las personas nos vemos influenciadas quizás por el clima, por el lugar donde vivimos, ¿no? Las personas de la serranía son personas mucho más introspectivas, mientras que las personas de la selva pues son un poco mucho más abiertas, ¿no? Para ciertas situaciones. Entonces yo tengo que ponerme en ese contexto. Cuando nosotros somos empáticos, entendemos, es cierto, a los demás, pero no solamente nos ponemos a darles consejos, porque el darle consejo es como que tú quieres que esa persona, sus formas, sus percepciones la cambie. Siempre y cuando él te lo pida, es un buen actuar para la empatía, pero si la otra persona no te lo pide, simplemente comparte con ella, no juzgar, sino enfocarnos en comprender al otro. Cuando hablamos de esa parte empática, lo que va a permitir es que yo pueda fortalecer esos lazos sociales con los demás, ¿no? La palabra en la empatía es muy fuerte, la palabra respeto, Por ejemplo, para ser empáticos con los demás tenemos que eliminar los prejuicios, ¿no? Y los estereotipos. O sea, las cosas tienen que ser así. Si yo soy católica, tienes que ser católico para evitar discusiones. Si yo soy evangélica, tienes que ser evangélico para evitar discusiones. No. Cuando somos empáticos, tenemos que evitar los estereotipos. Tenemos que aprender a respetar y amar a los demás, así con sus formas, sus costumbres natas, ¿no? Que si bien es cierto, hay cosas que no las vamos a acoplar en nuestras vidas, pero sí las vamos a entender, porque cada acción pues tiene una justificación, ¿no? Tenemos que evitar nosotros relativizar el problema del otro. Es decir, lo que para ti es relevante, para él es muy superfluo. Lo que para ti es superfluo, para la otra persona puede ser relevante. Entonces, esto no puede ser tema de discusión, sino tiene que ser tema de acción y comprensión. Para ser empáticos y entender a los demás,
muchas veces pensamos por los otros. Yo me imaginaba que, no te imagines porque cada quien es capaz de pensar. Lo que tenemos que hacer es evitar de sacar conclusiones precipitadas. Recuerden siempre, a veces las cosas no son como parecen. Tenemos que aprender no solamente a prestar atención, sino mostrar interés, porque la otra persona se va a sentir en ese clima donde hay alguien que lo entiende, hay alguien que le comprende, hay alguien que lo escucha. Cuando alguien pues está contándote algo, lo que tienes que hacer tú es mostrar interés, ¿no? No, para ser empático juega mucho también lo que son el tiempo, ¿no? En que no veamos las cosas de manera apresurada, sino que entendamos a quien está conmigo lo que quiere que yo entienda. Muchas veces tú estás conversando, pero te estás centrando en ti, en tus preocupaciones, y la persona siente que está hablando y está hablando al vacío. No hables. Si hay alguien que viene a verte a ti es porque quiere que tú lo escuches, ¿no? Tienes que tratar de desarrollar la empatía, es tratar de poder reencontrarnos, tener esa convivencia en espacios agradables, porque eso también juega mucho en nosotros. La empatía va a permitir que nuestro afecto sea recíproco. La empatía va a permitir que en nuestro entorno no caigamos en los excesos. La empatía va a permitir ver al otro como un ser humano con potencialidades, fortalezas. La empatía te va a permitir a no juzgar, sino ser parte de sus cambios, a no dar recetas, sino involucrarte, a no escucharlos, sino entenderlos, ¿no? Entonces, desarrollemos esto para tener una vida social muy afectiva y también una vida familiar. Gracias.